Al principio no era fácil hacer fuego. La gente tenía que esperar que cayera un rayo en un lugar y salir corriendo a coger allí la madera o lo que el rayo había prendido. O simplemente coger un palito, como hacían los indios aquí, y frotarlo así contra dos palitos amarrados por horas y horas y horas hasta que se calentaba. Y ahí le echaban una briznita de hierba y con eso sacaban el fuego. Más adelante por ahí a alguien se le ocurrió que encontró un pedazo de roca bastante transparente y la ponían al sol y como una especie de aumento ahí, pues ahí sacaban el fuego. Pasaban mucho trabajo y cuando alguien tenía fuego, lo protegía día y noche para que no se le apagara. Hasta que en el año 1827, por fin, la raza humana logró crear lo que conocemos como el fósforo para rayar fósforo. Y entonces, ya es fácil ahora hacer fuego. El fuego es tan necesario para la vida, para cocinar, para purificar, para mover los motores. El calor sirve para todo. Pero nos vamos a referir específicamente a una característica del fuego, que es la de esterilizar, la de purificar las cosas que están sucias. Yo quiero leerles a ustedes una cita del Espíritu de Profecía que dice: las corrupciones de esta era degenerada han manchado las almas que profesan servir a Dios. El campamento de Dios, dicen Joya de los Testimonios, necesita que se lo purifique. ¿Con qué vamos a purificar este campamento? ¿Qué tipo de fuego vamos a necesitar? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder entender el ministerio de Él en nuestros corazones. Ese fuego purificador que nos saca la escoria del pecado. Ahora asístenos y ayúdenos en los méritos de Jesús. Amén. La iglesia, y cuando digo la iglesia estoy hablando de seres humanos, no del templo. La iglesia siempre, a través de la historia, ha necesitado purificación. Siempre hay áreas del carácter de uno o del carácter de la iglesia como conjunto que se contamina. En cierta ocasión, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Los codos de aquella época equivalen más o menos a 21 pulgadas de ahora. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que os postréis y adoréis la estatua. Y noten ahora la advertencia: y cualquiera que no se postre, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. En el acto. Esto era un desafío muy grande para todo el mundo, porque en aquella época se consideraba que el fuego era potestad de los reyes. Lo utilizaban para castigar y lo utilizaban, como se llamaba en aquella época, fuego de estado. El que tenía fuego en su casa debería entender que si el rey o el gobierno lo necesitaba, le quitaban ese fuego y se lo daban a un hospital o a quien sea. El fuego era potestad del gobierno, aunque usted lo hizo. Una cosa muy importante. Se dispuso y se decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico, postrándose ante la imagen. Ahora aquí entran las dos técnicas del diablo juntas, unificadas en un propósito. De todas maneras el diablo iba a ganar. Si los cristianos se arrodillaban delante de la estatua, no serían echados en el horno de fuego, pero iban a obedecer la idolatría.
y el diablo ganaba. Si alguien no obedecía la orden de adorar la estatua, sería echado al fuego y el diablo ganaba. De las dos maneras, el diablo ganaba esa pelea. Sea que los cristianos decidieran arrodillarse delante de la estatua o no, él ganaba. Pero hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Siempre hay algunas personas que se prestan para esto. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esa es una acusación que debemos estar listos para esperar de nuestros propios familiares, de las personas a quienes consideramos nuestros mejores amigos, de los miembros de iglesia. La delación, la acusación. Esta gente no se quiere postrar frente a la imagen. El fuego sirve para purificar los metales, le saca la escoria, los tiempla, sirve para purificar el agua, pero el fuego espiritual sirve para purificar el carácter del individuo. A veces no entendemos por qué nos vienen las tentaciones. Y no solamente las tentaciones, sino aún las caídas. ¿Por qué nos viene la desgracia? ¿Por qué nos viene un accidente? ¿Por qué vamos al médico y nos dice usted tiene úlcera? O usted tiene cáncer. Eso viene, es el fuego, es la candela. Una cosa es hablar del fuego y otra es cuando le llega a uno. Nabucodonosor lo mandó a buscar. Digo, yo no creo que estos muchachos sean tan locos. Usted sabe lo que ellos están arriesgando. Ellos son jóvenes y son aguerridos, pero no son locos. Y él quería oír eso personalmente. Es verdad, pues se lo dijeron sus soldados, pero yo no creo eso. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Es cierto eso. Porque si no la adorareis, en la misma hora, es decir, ahora mismo, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora aquí viene una frase de arrogancia. Él no debía haber dicho eso. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahí sí es verdad que falló Nabucodonosor. Él era el dueño del horno, era el dueño del fuego, él disponía de la vida de los soldados, él disponía de la vida de estos jóvenes, pero él dijo, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Dónde está? Son muy peligrosos. Pero la iglesia en ese momento estaba constituida por 3 personas. 3 personas eran una iglesia, eran esta iglesia. No tiene que haber mucha gente para que esté la iglesia en juego. Eran solamente 3, pero eso era la iglesia de Dios. Dice el espíritu de profecía, existen en estos últimos días males semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva. Esta iglesia, que en esta noche está compuesta por quizás 100 personas, somos nosotros, pero no tenemos que ser tantos. Con 2 o 3, con uno solo, usted es la iglesia. Y la iglesia está sometida a la apostasía, a la corrupción, a la degeneración que hay en el mundo. Es más, escríbele al ángel de la iglesia de la Odisea, a esta, la última. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Este horno en el cual nosotros estamos viviendo está, como dicen en El Salvador, está fatulo, no calienta. No estamos fríos, la verdad es que no estamos fríos. Lo que estamos es peor que fríos, porque estamos
tibios. Hace falta un calor que purifique. A veces nos vienen las desgracias y los problemas, pero es que el infinito amor de Dios se desarrolla y se derrama en nosotros así. Lo que estamos haciendo nosotros es como los indios chamulas allá en México, cuando celebran el carnaval, hacen un fuego, que le llaman el fuego de purificación, pero solamente meten los pies en el fuego y el resto del cuerpo no lo meten. Y así estamos nosotros, con una parte cocida y otra parte cruda. Pero aquí viene la respuesta. Si bravo fue el mensaje de Nabucodonosor, bravo fue el mensaje que recibió para atrás. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, esto es fuego lo que va ahora, Nabucodonosor. Prepárate, ponte los cinturones, Nabucodonosor. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ni nos pregunte, esto está hecho ya. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Ahora, ¿tiene usted esa clase de fe? Tengo yo esa fe para decir, métame ahí, que el Dios mío me va a librar de ese fuego. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, porque uno no conoce los planes de Dios, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No lo vamos a hacer. No vamos a caer en esa trampa. Preferimos morir allí. Ahora, hay un proverbio que dice que es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Es difícil vivir por Cristo. Porque estamos sometidos en una época de liviandad, en una época donde todo lo malo parece bueno, donde la escala de valores de los seres humanos varía de un día al otro. Es más, varía de un minuto al otro. Gente que está defendiendo hoy una posición, dentro de 5 minutos ya no la defiende. Gente que decía una cosa hoy y mañana dice otra cosa. No hay principios. Pero fíjense lo que dice Mensajes Selectos. La energía viviente del Espíritu Santo es la que conmueve los corazones, no las teorías agradables o engañosas. Ese sutil trabajo del Espíritu Santo en el corazón humilde es el que hace y fortalece al cristiano para cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones. Los ladrillos que se usan para los hornos les llaman ladrillos refractarios. Cuando yo era muchacho trabajaba de peón con un albañil y a veces hacíamos hornos para las panaderías y teníamos que conseguir ladrillos refractarios. Y yo una vez le pregunté al albañil, ¿por qué se usan estos ladrillos para hornos y no se puede usar este otro ladrillo? Y él, en su humildad, pero de conocimiento de albañil, me dijo, estos ladrillos han sido sometidos a un fuego tan alto que cuando se usan para hacer pan y eso es tibio para ellos, es un fueguito. Han sido sometidos a un fuego tan intenso que ellos, eso duran años ahí en un horno y no se queman. Para poder resistir las tentaciones y la frialdad y la tibieza, hay que haber sido sometidos al fuego previo del Espíritu Santo. Y estos jóvenes ya habían sido sometidos a la purificación que yo quisiera tener. A la purificación del Espíritu Santo. Para que cuando vengan las tentaciones y los problemas, ya yo haya sido sometido a un fuego más intenso que eso. ¿Qué tipo de fuego es ese? Miren cómo lo menciona, lo describe. Mensaje para los jóvenes, dice: escoged la pobreza, el vituperio, la separación de los amigos o cualquier sufrimiento antes que manchar el alma con el pecado. La muerte antes que la deshonra o la transgresión de la ley de Dios. Ese debe ser el lema de todo cristiano.
Y eso solamente se consigue con la obra silenciosa del Espíritu Santo en el corazón. No es la educación, no es la sabiduría, no son los dones materiales, es la obra del Espíritu Santo. Pero Dios en ningún momento ha dicho que el cristiano no va a ser sometido al horno de la purificación. Nos van a robar a nosotros los cristianos. Vamos a llegar un día a la casa y la vamos a encontrar vacía, nos mudaron. Vamos a tener un accidente. Un día llegamos al médico y nos va a decir, tienes cáncer, prepárate, que te fuiste. Otro día, tu hijo le quedan 3 semanas. Todas estas cosas. Dios no ha dicho en ningún momento que no va a llegar el fuego. El fuego va a llegar. Lo que va a llegar pero va a llegar para purificación. Y saben ustedes que esos 3 varones, hijos de Dios, la iglesia, representada por 3 jóvenes, fueron atados con sus mantas y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Porque Dios nunca ha dicho que no nos van a echar en el horno. Vamos a llegar al fuego, pero para salir más puros, más limpios, más templados. No podemos permanecer indefinidamente en esta tibieza espiritual que estamos. Iglesias enteras con sus pastores van a apostatar. La iglesia tiene que comprender que necesita la purificación del Espíritu Santo para poder ver a Cristo pronto y para que Él regrese. Y yo mismo que lo estoy diciendo soy un tibio. No es un asunto de que quien lo está diciendo es más caliente que nadie. Es que es una realidad trágica. Estamos en la iglesia tibia. La última iglesia, la iglesia de la Odisea, la que más necesidad tiene del Espíritu Santo y la que menos lo busca. Pero sí hace falta que vengan las cosas fuertes. Hace falta que venga el fuego del Espíritu Santo para purificarnos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Acompáñenme ahora al libro de Isaías y veremos por qué el pueblo de Dios necesita esa purificación y ahora más que nunca. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, vamos al versículo 3 y vamos a ver si necesitamos la purificación o no. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, ¿quién es Israel? Nosotros. Israel no conoce. Si no sabemos quién es Israel, aquí lo aclara, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Necesitamos purificación o no? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Podríamos seguir leyendo, hermanos. Esa es la condición nuestra, de esta iglesia. La iglesia debe pedir desesperadamente la purificación del Espíritu Santo, el fuego de Dios en la iglesia, para que no sigamos así. Ojalá, dice el Señor, ojalá fueses frío, porque entonces yo te podría traer. Ojalá fueses caliente, pero por ser tibio, ¿qué va a hacer con nosotros? Jehová es fuego consumidor. Lo demostró en Sodoma y Gomorra. Ama mucho, pero lo demostró allí. Jehová es fuego eterno. Lo demostró allí en la zarza. No se consumía. Jehová es fuego terrible. Lo demostró allí cuando se estaba dando la ley en el Sinaí. Desde acá abajo la gente miraba y pedían misericordia. Moisés, vete tú solo allá arriba. Porque es fuego terrible. Jehová es etéreo, es misterioso, pero es visible. El mejor símbolo que hay para ilustrar la obra de la purificación del Espíritu Santo es el fuego. Porque el fuego lo simboliza físicamente. Él nos conforta en el frío.
pero también es fuego terrible y consumidor. Nabucodonosor no sabía nada de él. Si no, él hubiera dicho, ¿qué Dios es ese que os va a librar de mí? ¿Quién es ese Dios? Y por eso cometió la osadía. Fíjense ustedes, el fuego, cuando usted ve un fuego allí, es más el calor que produce que la luz. Produce calor y luz, pero siempre produce más calor que luz. Pero en el caso de Nabucodonosor le salió al revés. Le produjo más luz que calor. Él dijo, señores, caliéntenme ese asunto ahí 7 veces ahora. Y vamos a ver si estos tipitos, esos 3 chiquilines son guapos o no. Caliéntenmelo 7 veces más. Porque ustedes me están desafiando. Me están diciendo a mí, si no sepa, oh rey, que no vamos, caliéntenme ese asunto. Y lo calentaron tanto, que cuando aquellos soldados, que no eran soldaditos así, son gente grande, que los agarraron a ellos y los tiraron, cayeron muertos los soldados. Pero él, que esperaba más calor, lo que vio fue que salía del horno una luz resplandeciente que lo dejó ciego. Fue luz lo que salió. ¿Quién estaba allá adentro? La luz de Cristo estaba allá adentro. Y entonces Nabucodonosor, dice la Biblia, se espantó, porque él esperaba fuego y lo que recibe es luz ahora. Y levantóse a prisa. Y dijo, él, no echaron 3 ahí. Pero yo dije que eran 3. Y ahora hay 4. Y se quedó mirando desde afuera, pero huyéndole al fuego tan guapo que era. El cuarto, el otro que está allí, dice él, parece semejante al Hijo de los dioses. No era hijo de los dioses, era Dios mismo. Era Cristo. Era Jehová en persona que estaba allí. Y lo dice aquí Profetas y Reyes, cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador vino en persona. Oigan eso. No mandó a ningún querubín. Estoy leyendo Profetas y Reyes, página 373. Vino Cristo en persona. Cuando el fuego es caliente 7 veces, entonces viene Cristo. Si hubiera sido un fueguito ahí, él manda un ángel, sácalo de allá. En la presencia del Señor del calor y del frío, las llamas perdieron su poder de consumir. Jehová es fuego consumidor, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Qué expresión más. Pero es una expresión profética, real, simbólica, como usted la quiera mirar, pero ahí está. ¿Y saben lo que dice el comentario bíblico? Lo dice Elena White, pero está en el comentario bíblico, no está en ningún libro, de esos otros que andan por ahí. Dice, al Señor le agradaría más si los tibios en la fe ni siquiera hubieran pronunciado nunca su nombre. Oigan eso. Comentario bíblico en inglés, tomo 7, página 761. Dios hubiera agradecido más que los tibios ni siquiera pronunciaran nunca su nombre. No quiere saber de los tibios. Él abomina eso, dice, yo lo vomitaré. La tibieza es terrible. Es una condición muy trágica de la iglesia de la Odisea. Es una condición que, a menos que nosotros entendamos eso hoy, que el Espíritu Santo de alguna forma nos haga entender que estamos tibios y que Él abomina eso, que Él no quisiera ni que pronunciáramos el nombre de Él si somos tibios. A menos que entendamos eso. Vamos a seguir en la tibieza indefinidamente. La tibieza letal que tiene la iglesia. Finalmente Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que a su Dios. Acompáñenme al capítulo 3 de San Lucas. San Lucas capítulo 3. Vamos allí al versículo 16. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua
mas viene en quien es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ese es el ministerio de Cristo hoy para la iglesia de la Odisea. Él es el que nos bautiza en el Espíritu Santo y en la purificación del Espíritu Santo, que es el fuego. Gracias a Dios por el ministerio de Cristo en esta iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Que Dios nos ayude a ser puros para Él. Amén.